Hola, buenas tardes a todos, tardes, noches, días. Aquí estamos comunicando con nuestro compañero, amigo y escritor Tomás del Hierro Gurruchaga, que bueno, nos va a presentar un libro que ha escrito hace más o menos un año, ahora hará, sobre nuestro amigo Jesús, tal y como él lo vive, tal y como él lo experimenta. Entonces, yo creo que es muy interesante, lo he leído también. Y bueno, va a venir aquí a Lama de Murcia a presentarlo y también va a estar en Gandía presentándolo el día 1 de junio en la Asociación Hipatia. Así que aquí tenemos a nuestro amigo, que es químico, máster en teología, máster en terapia analítica, y eso lo he dicho, nos unió bueno, en el máster de terapia analítica, pero bueno, básicamente nos unió Jesús a todos los que de alguna forma creemos en él, pues aquí nos va uniendo. Buenas tardes, Tomás. Cuando tú Buenas quieras, tardes, querida amiga y hermana Yolanda, hermana de búsqueda del alma. ahí, eso. Buenas tardes. Gracias Bueno, por estar aquí con nosotros. Cuando quieras, cuéntanos tú. bueno, gracias a ti por invitarme y podemos hablar un poco de Jesús, que merece la pena, merece mucho la pena. Cuando hablamos de Jesús, tenemos que hablar del Jesús de la histórico y o del Cristo de la fe, ¿no? Que es un poco lo que habría que matizar. Es decir, por un lado creo en que Jesús existió y por otro lado en el Cristo que nosotros creemos que existió, es decir, el Hijo de Dios. Entonces, cada uno puede tener una visión de lo que es Dios, cada uno. Seguramente tendremos una visión diferente, ¿no? En cualquier caso, aquí podemos empezar a trabajar con la historia, es decir, ¿existió Jesús de Nazaret, de verdad? Porque desde el siglo XIX, mediados, principios del XX, hubo una corriente que estaba en contra de que la existencia de Jesús fuera real. Entonces, aquí podemos coger dos tipos de fuentes, las fuentes evangélicas y las fuentes no evangélicas. Por un lado, tenemos las fuentes evangélicas, que tenemos a cuatro evangelios, que son los evangelios canónicos, los admitidos por la Iglesia, que son Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y por otro lado están las fuentes no evangélicas, que son una serie de historiadores que luego comentaremos. Muy Entonces, bien. por un lado está la... mm, bueno, cuando tú quieras, Yolanda, me comentas, me cortas, me preguntas. Esto es, Muy vamos bien. entre amigos, solo Sí. faltaba. Y como veis, estoy aquí en el Caribe. Sí. Yo es que Que no es así, ¿eh? el No, que no es sentimiento, así, que no es así, no, que no es ya. así. El Es un filtro y tal. sentimiento este de Jesús, claro, es un sentimiento. Yo para mí siempre he existido, o sea, yo nunca he Sí, tenido por esa duda. supuesto, Es por curioso supuesto. que a mí me choca que haya gente que lo dude, pero es por eso tenemos Bueno, ahí estas tú cosas. sabes cómo, tú sabes cómo hemos asistido a experiencias muy curiosas y muy trascendentales y muy importantes y muy fuertes. Entonces, ¿cómo decir que no existe Jesús o que no existió Jesús? Ujú. No es que no haya existido, es que sigue existiendo. Pero bueno, luego entraremos en eso si quieres. Muy bien, En sí, cualquier caso, escuchamos. tenemos, mira, de 83 evangelios que existen, que se conocen hoy por hoy, hay cuatro que son los evangelios canónicos o admitidos por la Iglesia, como son el de Marcos, por orden además de tiempo, digamos. El de Marcos fue anterior a todos. Eso viene a través de una fuente que se llama Fuente Q, de una tradición oral que existía en las comunidades cristianas primitivas sobre la pasión, que luego si quieres comentaremos algo porque estoy ahora investigando sobre la Sábana Santa de Turín y merece la pena conocerlo. Muy importante. Y en las comunidades primitivas, pues existía una tradición oral sobre lo que había pasado con Jesús en la pasión. Eso hay que tenerlo en cuenta.
por muchas razones, además, que luego comentaremos. Entonces, este eh, evangelio quiere decir en griego buena nueva. Es decir, la buena nueva es el contar que Jesús, que el Hijo de Dios ha nacido entre los seres humanos. Entonces, eso se llama evangelión, que es la buena nueva, ¿no? La buena noticia. Eh, y este se dio en la comunidad de Roma, era para romanos, es decir, para gente que no eran judíos, y entonces contiene una serie de características determinadas que lo hacen ser un evangelio no muy atractivo al principio de la predicación, pero ha empezado a tener mucha importancia en los últimos años del siglo XXI, porque presenta a un Jesús en continuo movimiento y a pesar de que la expresión es pobre, le da mucho dinamismo, ¿no? a la acción de Jesús. En segundo lugar está Mateo. Mateo es de segunda generación, se da en la diáspora, eh, se basa en Marcos y se da en Antioquía, que es en la primera iglesia cerca de Damasco, donde fue Pablo y le empezó a llamar a los seguidores de Jesús, se les empezó a llamar cristianos. Y ahí presenta a un Jesús más elaborado que Marcos y como hijo de Dios desde la concepción. Es decir, es concebido como Dios, digamos, para que nos hagamos una idea. Luego está el tercer evangelio, que es el de Lucas. El de Lucas es el más elaborado de los cuatro. Eh, es un poco posterior al de Marcos y, por supuesto, al de Mateo. Y se basa en Marcos, en la fuente Q y en fuentes propias. Se dice, la tradición dice que Marcos fue el médico que acompañó a Pedro, perdón, a Pablo en todos sus periplos, o en la mayor parte de sus periplos, ¿no? Es muy buena biografía de Jesús. Ujú. eh, y luego está el de Juan. El de Juan ya no es sinóptico, los tres primeros son sinópticos. Sinóptico quiere decir que se pueden comparar a través de columnas, pero el de Juan es un evangelio, tú lo conoces, Yolanda, por nuestro común maestro, es más espiritual que los otros y considera que Jesús es un ser ya preexistente a su nacimiento. Es decir, preexistía en presencia de Dios antes de nacer. Entonces es muy espiritual, es muy diferente a los demás y merece un capítulo aparte, no solamente porque lo diga yo, sino porque lo dicen todos los, eh, los, Además, los exégetas. Juan conoció a Jesús, nosotros no. ¿Es Y así? Ujú. Juan, el único que conoció a Jesús fue Juan. Juan era lo que nosotros denominamos el discípulo perdido, perdón, el discípulo amado de Jesús. Nunca se le nombra, nunca se nombra, sobre todo eso aparece en el relato de Juan. No se le nombra como tal, pero se da a entender que él era el discípulo amado de Jesús. ¿Vale? Ujú. Entonces, digamos que él inició una corriente joánica cerca de Éfeso, ¿no? Que es donde él estaba, y escribió tanto el Evangelio de Juan como, ahora hay ciertas dudas, como el Apocalipsis. El Ujú. Apocalipsis en griego quiere decir revelación. No, no fin de los tiempos, como se ha traducido, es revelación, que es la traducción literal en el griego. En el griego. Bien. Ujú. Entonces, en cualquier caso, como tú apuntabas bien, Yolanda, el único de los cuatro evangelistas que podía conocer a Jesús fue Juan. Pero en el Evangelio de Juan, que nos ha llegado a nosotros, hay varias capas. Entonces, en la primera hay hasta tres capas. En la primera es en la que se conoce, en la que
y la persona que está escribiendo conoce a Jesús. O sea, por eso tiene un atractivo especial. Bien, y luego existen, eso por un lado, eso si nos fijamos en la existencia de fuentes que nos dan a entender la existencia de Jesús. Pero luego existen otros que no eran, digamos, fuentes que nosotros podemos considerar como fuentes eh, oficiales, digamos, del cristianismo, como pueden ser los evangelios, sino que son fuentes históricas de personas que no habían conocido a Jesús, pero que hacen referencia a él y que ahora os voy a comentar en cuanto encuentre lo que tengo que encontrar, que no lo encuentro. Pero estas no te hablas dentro del mismo Evangelio de Juan. No, no. Vale, Los evangelios los hemos dejado aparte vale. y ahora nos vamos a otras fuentes que indican de la existencia de Jesús fuera del, digamos, del imaginario Ah, cristiano como son los evangelios. vale, sí, Entonces como hay historiadores. eso, que son generalmente, bueno, son cuatro, vamos a admitir la existencia de cuatro, hay más, pero bueno, cuatro claros, ¿no? Fabio Josefo, que era un Julio Galileo de Séforis, era historiador y hace referencia a la existencia de Jesús en el año 90-93 en su obra Antigüedades Judías. Plinio el Joven, que era gobernador de Bitinia. Bitinia hoy en día era Asia Menor, lo que es ahora Turquía. Entonces le envió una carta a Trajano, que era un emperador, curiosamente esto, hispano, de cómo tratar a los cristianos sobre el año 110. Tácito, en su obra Anales, hace referencia a los cristianos y a la expulsión de Roma por parte de Nerón hacia el año 2016. Y luego Suetonio, que era biógrafo de los emperadores, que hace referencia a Claudio y a la expulsión de los cristianos en el año de Roma en el año 49. Y eso fue eh, eh, hacia el año 120. Es decir, hoy en día, para hacernos una idea, hoy en día los teólogos serios consideran que la existencia de Jesús histórico, o sea, la historia de Jesús, la existencia histórica de Jesús, mejor, está absolutamente probada. Ujú. Otra cosa es el Cristo de la fe. Es decir, si yo creo que Jesús es hijo de Dios y para eso tengo que saber qué entiendo yo por Dios. Seguramente tu consideración, querida Yolanda, es diferente a la mía y diferente a la de otros, porque nosotros hemos vivido una serie de experiencias y tenemos una noción de Dios determinada y otros tienen una noción de Dios diferente o más avanzada o menos avanzada de la que nosotros poseemos. Por ejemplo, el hecho de considerar que Dios es como el viejo con un triángulo y un ojo arriba en la cabeza, con barba blanca, con una túnica blanca y tal, pues es la consideración que tienen muchos o que han tenido muchos sobre Dios, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues yo creo que en un momento dado habría que plantearse si eso es así o no. Es decir, mi punto de vista es que yo no creo en un Dios personal, yo creo en otras historias como, bueno, como veremos después si merece la pena o lo que fuera. En cualquier Hombre, de caso, alguna forma, por poco, Jesús sí que nos trajo como muchos mensajes de cómo actuar referente en la vida, ¿no? De cómo descubrir esa parte espiritual, esa parte mística y ese Dios bondadoso, ¿no? De alguna forma, él siempre decía, habéis oído que se dice, pero yo os digo, ¿eh? O sea, es como claro, mm, cuánticamente dar un paso más especial, ¿no? En la evolución de conciencia. claro, es que, vamos a ver, no es baladí, no es una cuestión sin importancia el hecho de que Jesús
llamara a Yahvé, que era innombrable y sigue siendo innombrable dentro de los ortodoxos y ultraortodoxos judíos, como tú sabes, lo del nombre Yahvé, que has estudiado hebreo y tal, no se puede nombrar. Jesús, el nombre de Dios es innombrable, ¿no? Entonces, Jesús no es que, para él no es que fuera innombrable, sino que le llamaba padre, papá, le llamaba Abba. Entonces, eso en aquella, ahora es herético, imagínate hace 2000 años. Era herético, no era lo siguiente. Bueno, por eso al final le mataron, ¿no? Entonces, y hay que tener en cuenta también en qué sociedad se estaba. Era una sociedad sobre todo pescadora y agricultora, donde si tú tenías una mala cosecha un año y querías pedir y no tenías dónde vivir, tenías que pedir un préstamo. Esos préstamos eran mm, cobrados a gran interés y si no podías pagar, que generalmente no podías pagar, te podías quedar sin la tierra, sin la familia, siendo esclavo de la gente que te había prestado. Entonces, eso generaba una gran frustración y una gran inseguridad dentro de las casas populares de toda aquella zona, ¿no? Entonces, Una hay que época muy tener una época muy complicada. Bien, entonces, por un lado, digamos que hemos visto la existencia de Jesús de Nazaret como algo real y por otro lado, nos vamos a su nacimiento y su nacimiento estaba, y ahora empiezo con el libro, estaba predicho 550 años antes de la era cristiana, en una antigua profecía babilónica. Entonces, se preparan una serie pues ¿cómo diré?, de premisas para poder ayudar a este ser que van a hacer 500 años después 500 años después. Y entonces al final hay tres personas que aparecen en la Biblia como tres magos caldeos, que eran astrólogos y que aparecen como reyes magos. Y estos le ayudan al que nace en el 1 de marzo del año -7, el año que, 7 antes de Cristo. que no es exactamente Eh, la fecha que seguimos celebrando. no, la fecha que seguimos adelante es el año 0, que no existe, que podía ser el año -1 o 1. No existe porque en aquella época no había noción del cero. Entonces, pero la Iglesia sí admite, porque eso tú ves cualquier Biblia y admite que Jesús nació antes de la era cristiana, Ujú. entre 4 y 7 años antes de la era cristiana. ¿Por qué? Porque en el año 4 antes de Cristo falleció Herodes el Grande, Ah, claro. que estuvo, que estuvo 37 años dirigiendo los destinos de Judea, de todo el reino de Judea. Entonces, con lo cual Jesús tuvo que nacer antes de la muerte de este hombre porque aparece en lo de los magos que él mató a una serie de chavales y tal, menores de 2 años y tal, para intentar cargarse al nuevo rey que había nacido según los magos en aquella zona, ¿no? Con lo cual, no estamos hablando del año 6, año 7 antes de Cristo. Entonces, por mis noticias, nació el 1 de marzo del -7 en Nazaret, no en Belén. Belén es una construcción posterior de los evangelistas porque existe una profecía, esto de Miqueas, donde dice que en Belén, Efrata, nacería el Mesías esperado por los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, para los judíos todavía ese Mesías no ha llegado. Ujú. Para nosotros sí, para los judíos no. Y para el Islam, Jesús es llamado Isa y es el segundo profeta más importante después de Mahoma. Digo, Ujú. para evitar cuestiones, ¿no? Muy Vale. bien, sí. Entonces aparecen tres personajes trabajan con él
estudian con él, le ayudan y así se desarrolla la vida de Jesús. Jesús fue como su padre un tectón. Un tectón no es solamente eh, alguien que trabajaba con la madera, sino que también era contratista, trabajaba la piedra, hacía obras, hacía casas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en aquella época, estos vivían en Nazaret. Nazaret estaba a 5 kilómetros al sur de una ciudad que se llamaba Séforis, que yo he visitado las ruinas. Entonces, era la capital de la Galilea de aquella época. ¿De acuerdo? Entonces, trabajaban allí porque estaba a 5 kilómetros el amigo José con sus hijos, uno de los cuales era Jesús. Porque Jesús tuvo hermanos y hermanas. Sí, 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 sí. Pero no lo dice Tomás, que también lo dice la Biblia. La Biblia aparece con una serie de nombres donde aparecen los nombres de Jesús, de los hermanos de Jesús. Bien. Eh, mm, una vez que muere José, la familia se traslada a, a una zona nueva que era más al norte, en la zona de Cafarnaúm. Cafarnaúm, que quiere decir ciudad de Nahum. Nahum fue un profeta del Antiguo Testamento. ¿Eh? Ajá, muy Entonces, interesante. ¿por qué? Porque se empezó a hacer una nueva capital en Tiberias, a la orilla del mar Tiberíades. Amiga Yolanda, nosotros hemos estado alojados en Tiberias Ujú. y allí estuvimos en dos ocasiones que yo recuerde. En el lago. Eh, en el lago, allí al lado del lago. Entonces, Tiberias fue hecho parte por Jesús. Se iban allí y ahí conoció a una serie de personas e hizo amigos en en esa, en esa zona y bueno, bueno. Siento mucho cortarte, pero nos quedan 5 minutos. Ya sabes que el tiempo Solo, va, sí, el tiempo pasa bueno, pues volando. No sé comentarte si no seguimos. Perdón. que empieza a tener una serie de vivencias, sobre todo una serie de vivencias espirituales y muy, muy fuertes, empiezan, bueno, empiezan antes de lo que es el bautismo, luego se va a bautizar, porque considera que tiene que ir allí donde Juan Bautista es bautizado, tiene una experiencia muy fuerte y después de esa experiencia tan fuerte siente la necesidad de irse a, eh, a estar relajado, tranquilo y a asentar todo lo que había vivido en su alma. Y ¿Qué te se parece, va, qué te parece si lo dejamos aquí y seguimos luego? lo podemos Otro? dejar aquí y Porque luego es hacemos otra. justo un momento Sí. muy especial. ¿Qué Mm. te parece? Vale. Venga, pues Vale, entonces, entonces acabo. sí. Acaba, digamos, eh, se va al desierto. El desierto que como nosotros lo conocemos no existe, sino que son wadis, son torrenteras muy pobres, llenas de piedras, etcétera, y llena de cuevas. Entonces, tipo Qumran. Y se va a la zona del Qumran donde se está muchos días. Dice la Biblia 40 días. 40 es un número mágico para ellos. No quiere decir 40 días literal. En cualquier caso, se va allí, asienta todo lo que le había pasado Ujú. y después seguiremos con esta historia. Sí, sí, ¿Vale, vamos a Yolanda? seguir, porque justo yo creo que es un momento muy importante para hacer el inciso, porque no nos queda casi tiempo. Entonces seguimos, pues mañana o de aquí un rato, Venga, seguimos comentando venga, y cuando tú quieras. lo vamos grabando y ya lo iremos subiendo. Bueno, os emplazamos a todos que vayáis a la presentación del libro el 1 de junio en la Asociación Hipatia de Gandía o bien el 6 de junio aquí en el Museo de los Baños de Alhama de Murcia. Así lo conoceréis el libro hecho desde el corazón, desde el sentimiento y es un libro muy especial.
Así que os convocamos a todos allá donde estéis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gracias hermano. a ti, Hasta hermana. Venga, hasta luego. un Hasta abrazo. luego.